¿Qué es el derecho? Con esa pregunta tan simple en apariencia, se dice que Kant ponía en aprietos a cualquier jurista. Es que es casi como preguntarle a un lógico qué es la verdad. Exacto. Y tiene todo el sentido, porque a ver, cualquier abogada te puede decir qué es legal aquí y ahora, en este país, en este momento. Claro. Pero definir esa esencia universal del derecho, esa idea que de verdad separa lo justo de lo injusto, eso, sigue siendo un desafío enorme. Y bueno, ese es justo el reto que tenemos hoy. Justamente, nuestra misión hoy es desentrañar el ADN del derecho para ver cómo está cambiando, cómo está mutando en el mundo de hoy. O sea, vamos a explorar si el concepto clásico que todos estudiamos puede realmente sobrevivir a la globalización. Me gusta ese enfoque, porque no es solo un ejercicio académico, no, es una cuestión fundamental. Durante siglos, la respuesta era más o menos sencilla. Derecho es lo que dice el Estado. Punto. Claro. Pero hoy, ¿quién dicta las reglas de verdad? ¿El parlamento de un país o los términos y condiciones de una empresa de tecnología que usamos todos los días? Esa es la gran pregunta. Esa es la tensión que vamos a desglosar. No se trata tanto de encontrar una única respuesta, sino de entender la profundidad de la pregunta en pleno siglo XXI. Totalmente. Y para eso empecemos por el principio, por el corazón del concepto. Si uno busca, no sé, en la Real Academia Española, la definición es bastante directa. Sí, es la que todos conocemos. Dice que es un sistema de normas inspirado en ideas de justicia y orden que regula la conducta humana y que puede ser impuesto por la fuerza. Es como el punto de partida. Es el punto de partida, pero fíjate que ya ahí se esconde un conflicto interno fascinante. Viene del origen mismo de la palabra. A ver. Derecho viene del latín directum. Significa lo recto, lo que guía. Es una idea muy instrumental, casi como un policía de tránsito que nos dice por dónde ir. El manual de instrucciones de la sociedad, digamos. Exacto. Pero los romanos, que eran los maestros en esto, tenían otra palabra mucho más potente. Ius. Ius. Y ius no tiene que ver con la dirección, sino con la justitia, con la justicia. Hay una frase del jurista Ulpiano que increíblemente sigue dando en el clavo. ¿Cuál es? Ius est ars boni et equi. El derecho es el arte de lo bueno y lo justo. Un momento. El arte. No la ciencia, no la técnica. El arte. Eso lo cambia todo. Lo cambia todo. O sea que, desde el principio, el derecho tiene como una doble personalidad. Por un lado, es el policía de tránsito, el directum, que solo busca orden. Ujú. Y por otro, es el filósofo, el ius, que se pregunta si el camino al que nos dirige es bueno, si es justo. Has captado la esencia perfectamente. Y ese conflicto interno es el motor de casi todos los debates jurídicos de la historia. La ley se aplica fríamente aunque el resultado sea injusto o debe adaptarse para buscar la equidad. Claro. Esa tensión entre orden y justicia es el ADN del que hablabas. Entendido. Tenemos esa dualidad. Ahora, para seguir armando este mapa, hay una distinción clásica que siempre me pareció fundamental. La diferencia entre derecho objetivo y derecho subjetivo. Sí. Suena a jerga de abogados, ¿verdad? Un poco, sí. Pero es más sencillo de lo que parece. Piénsalo así. El derecho objetivo es el manual de juego completo. ¿Ok? Todas las leyes, los códigos, la constitución, todo el sistema de reglas que se aplica a todos, en un país. Por eso el jurista Jering lo llamaba el derecho con mayúscula. Es, digamos, el escenario. Y el derecho subjetivo entonces sería mi personaje dentro de ese juego. Las jugadas que puedo hacer porque el manual me lo permite. Esa es una analogía perfecta. Mi derecho a votar, mi derecho a la propiedad, mi derecho a exigir que me paguen algo, son como mis poderes especiales dentro del sistema. Exacto. El derecho subjetivo es esa facultad, ese poder que te da el derecho con mayúscula para defender tus intereses. Y aunque parezca simple, esto generó debates enormes entre juristas alemanes, que lo veían como un poder de la voluntad, o de forma más práctica, como un interés jurídicamente protegido. Al final, es la herramienta que nos da la ley para actuar. De acuerdo. El manual de juego y los poderes de cada jugadora. Ahora, ¿qué hace que una regla de ese manual sea jurídica y no, por ejemplo, una norma de buena educación o un principio moral? ¿Cuáles son sus características? La primera es la bilateralidad. Bilateralidad. Sí. La moral puede ser un diálogo contigo mismo. Un no debo mentir aunque nadie se entere. Pero el derecho siempre es social.
siempre regula la interacción entre, como mínimo, dos partes. Si tú tienes una obligación, siempre hay otra persona que tiene el derecho de exigírtela. Es una calle de dos sentidos. Y la segunda, me imagino, es que no es una sugerencia, es una orden, la imperatividad. Correcto. Las normas jurídicas son mandatos. O te ordenan hacer algo, como pagar impuestos, o te prohíben hacer algo, como robar. No hay opción. Y eso nos lleva a la característica más famosa y polémica, ¿no? La coercibilidad. La posibilidad de usar la fuerza del Estado para que se cumpla la norma. Aquí es donde la cosa se pone seria. Si no cumples, el sistema te puede obligar. Exacto. Pero ojo, hay que ser precisos. La clave es la posibilidad. Piénsalo como el portero de una discoteca. Ok. El buen funcionamiento del lugar no depende de que el portero esté echando gente todo el tiempo. Al contrario, depende de que la mayoría cumpla las reglas voluntariamente. Claro, por consenso. Pero la simple presencia del portero, la posibilidad de que actúe si alguien se pasa de la raya, es lo que garantiza el orden. La coerción es el último recurso, no la esencia del derecho. La esencia es el consenso. Me gusta esa imagen. El Estado como el portero definitivo. Y un último punto. Estas reglas no están sueltas por ahí. Forman un sistema. Un ordenamiento jurídico. Y aquí, justo aquí, es donde empezamos a conectar con nuestro tema central. El modelo clásico para imaginar ese sistema era la famosa pirámide de Kelsen. Ah, sí, la recuerdo. La Constitución en la cima. Exacto. Y todas las demás leyes y reglamentos debajo, derivando su validez de ella. Una estructura lógica, ordenada, estatal. Muy tranquilizadora. Pero intuyo que me vas a decir que esa pirámide ya no nos sirve de mucho. Es que esa pirámide presuponía un universo cerrado, donde el Estado era el único arquitecto. Y hoy, la globalización, pues, ha dinamitado esa estructura. Ya no es una pirámide. Es más como una red, un ecosistema de sistemas donde ya no está nada claro quién está en la cima. Perfecto. Dejemos esa idea ahí flotando. Antes de saltar a ese caos global, toquemos la última gran división clásica. Recuerdo que lo primero que te enseñaban era que existía un muro gigantesco que separaba el derecho público del derecho privado. ¿Sigue en pie ese muro? Apenas. La idea, que viene de Ulpeano otra vez, era simple en teoría. El derecho público se ocupa de las relaciones del Estado, del interés general, derecho constitucional, penal. El Estado y su poder. Exacto. Y el derecho privado se ocupa de las relaciones entre particulares, de sus intereses privados, contratos, propiedad, familia, el derecho civil, el mercantil. Tenía lógica. El Estado jugando con sus reglas y los ciudadanos jugando entre ellos en un plano de igualdad. Justo. Pero ese muro empezó a agrietarse hace mucho. El mejor ejemplo es el surgimiento del derecho social como el derecho laboral. ¡Claro! A primera vista, un contrato de trabajo es un asunto privado entre una empresa y una persona. Pero el Estado interviene masivamente con normas de orden público para proteger al trabajador, que es la parte más débil. Ya no es una relación entre iguales, y las reglas no son puramente privadas. La línea se desdibuja por completo. Totalmente. Y un artículo muy interesante de Iglesias Sevillano lo plantea así. Hoy, entidades privadas como una gran red social o una agencia de calificación de riesgo crean normas que afectan a millones y que tienen un poder similar al de un Estado. O sea, las reglas de moderación de contenido de una plataforma global son derecho público o privado. Exacto. O las normas de un comité bancario en Suiza que pueden provocar una crisis en otro continente. La clasificación tradicional simplemente ya no funciona. Se mezcla todo. Y esto nos lleva, ahora sí, al corazón del problema actual. Todas estas ideas clásicas, el Estado como creador del derecho, la pirámide, la división público-privado, se basaban en un modelo que los expertos llaman monista. Correcto. Una sola fuente de poder, el Estado-nación. El derecho era sinónimo del Estado. Pero la realidad global nos ha impuesto a la fuerza una visión pluralista. Y esto es crucial. Pluralismo no significa un caos de reglas sin sentido. Significa la coexistencia de múltiples sistemas normativos, sistemas que interactúan, compiten y colaboran entre sí. A ver, pongamos ejemplos concretos para que no suene tan abstracto. ¿De qué sistemas hablamos? Claro, por un lado, siguen existiendo los sistemas jurídicos de cada estado. Eso no ha desaparecido. Pero a su lado han surgido otros gigantes. Primero, los sistemas supranacionales, como el de la Unión Europea, cuyo derecho está por encima del de sus Estados miembros. Son esos otros sistemas que ni siquiera son estatales. Ahí está la clave.
Hablamos de sistemas normativos sectoriales, a menudo creados por entidades privadas con un alcance global. Pensemos en las normas ISO. Las de calidad, por ejemplo. Exacto. Una empresa en Vietnam que quiere exportar a Alemania debe cumplir con una norma ISO. Esa norma no la hizo ningún parlamento, sino un organismo privado en Ginebra, pero tiene más fuerza que muchas leyes nacionales. O en el mundo de la tecnología, las reglas que Apple o Google imponen en sus tiendas de aplicaciones. Pueden decidir qué software vive o muere, creando una economía entera con sus propias leyes. Exactamente. O pensemos en las reglas del Comité de Basilea, que dictan las reservas que deben tener los bancos a nivel mundial. Son recomendaciones de un comité de banqueros centrales, no son leyes formales, pero ningún país se atreve a ignorarlas. Es un poder normativo inmenso que opera al margen de los procesos democráticos que conocemos. Completamente. Entonces, el derecho objetivo de hoy, ese manual de juego, ya no es un solo libro escrito por el Estado. Es una biblioteca entera con volúmenes escritos por estados, por organizaciones internacionales y por corporaciones privadas. El poder de crear normas se ha fragmentado y distribuido. Y esto nos lleva a la tensión final que para mí es la más importante. A ver. Porque aunque estos nuevos sistemas globales crean reglas muy eficaces, les falta algo fundamental que el Estado todavía monopoliza: el control del territorio y la coerción final. El juez que te condena, el funcionario que embarga tus bienes, todos responden al Estado. Entiendo. Una empresa de tecnología puede expulsarte de su plataforma, que es un poder enorme, pero no puede meterte en la cárcel. Un comité de banqueros puede asfixiar económicamente a un país, pero no puede invadirlo con un ejército. Y esa es la gran paradoja y el desafío de nuestro tiempo, ¿no? Exacto. Tenemos normas globales que se crean en espacios a menudo opacos, sin control democrático, pero que dependen del poder de los estados para su aplicación final. ¿Cómo sometemos a estos nuevos legisladores globales a los principios de justicia, a los derechos humanos, a la rendición de cuentas que tanto nos costó construir dentro de nuestros estados? Esa es la pregunta del millón. Bien, hemos cubierto un terreno inmenso. Resumamos los puntos clave de este análisis. Partimos de que el derecho es un concepto con una doble personalidad, un equilibrio constante entre el orden, la norma y esa aspiración a la justicia. Luego vimos que se estructura en un sistema de normas, el derecho objetivo, que nos da poderes para actuar, el derecho subjetivo, y que sus características son que es bilateral, imperativo y, cuenta con la posibilidad de la coerción estatal. También vimos cómo las divisiones clásicas, como esa que separaba el derecho público del privado, se han vuelto insuficientes para describir una realidad donde actores privados ejercen poderes que antes eran públicos. Y el gran punto de inflexión, el cambio de paradigma, es el paso de un modelo monista, con el Estado como único centro de poder, a un presente pluralista, un ecosistema de sistemas normativos, estatales, internacionales, privados, que se entrelazan y compiten. Nuestras vidas, desde la tecnología que usamos hasta la estabilidad financiera mundial, se crean cada vez más en foros privados o en organismos internacionales muy lejanos. Entonces, ¿cuál es el nuevo papel del Estado? ¿Se está convirtiendo en un mero gestor de su territorio? ¿En el portero que hace cumplir reglas diseñadas en otro lugar? Y sobre todo, como ciudadanos, ¿qué herramientas tenemos para exigir que esos nuevos centros de poder normativo globales sean justos, transparentes y rindan cuentas? Porque la lucha por el arte de lo bueno y lo justo ya no se libra solo en los parlamentos y tribunales de nuestro país, sino en una arena global mucho más compleja y a veces mucho más opaca.